Bienvenido al canal, compañero. Muchas gracias a ti, Miguel, por la invitación. Muchas gracias. He de decir que te he escuchado, te he visto, te he seguido en varios vídeos y la verdad es que, bueno, puedo decir que una persona que ha hablado desde mi punto de vista con total claridad sobre la guerra en Ucrania y bueno, hoy para profundizar, ¿no? En ese aspecto, la guerra en Ucrania y el ámbito geopolítico en general, ¿no? Antonio, la situación es un tanto peleaguda con la guerra en Ucrania, ¿no? Pues sí, la verdad. Y ahora que decías eso de hablar con claridad, yo no sé si he hablado con claridad. Lo que sí que te puedo decir es que he hablado con libertad, ¿eh? Y esto también es de agradecer, ¿no? Que alguien, pues que no esté condicionado por ningún tipo de interés, pues pueda hablar abiertamente y sin ningún tapujo y sin ninguna cortapisa pues de lo que piensa, pues de los datos que nos van llegando de un lado y de otro, pues para evaluar la situación, que no es nada fácil, no es nada fácil, porque en un escenario de guerra, bueno, pues ya se sabe, ¿no? Que la primera víctima de una guerra es la verdad. Por cierto, frase que yo todavía no he conseguido dar a ciencia cierta con el auténtico autor, pero eso, vamos, eso se lo dejo a tus seguidores, que busquen el origen de esa frase, porque uno lo ponen en Esquilo, es decir, ya antes de Cristo, un autor griego, o lo ponen en el siglo XIX, perdón, con un senador americano. Pero vamos, los recientes desarrollos de la guerra en Ucrania eh, parecen indicar que Rusia va ganando la guerra, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos y de todas las coaliciones que, si quieres, ahora a lo largo del programa desarrollaremos, pero lo que parece es que, pues eso, que Rusia va tomando terreno, al menos el terreno que parece que le importaba desde el principio tener, que era tener toda la costa del Mar Negro de Ucrania, ¿no? La costa meridional de Ucrania. No solo hasta la desembocadura del Dnieper, que es hasta donde está ahora prácticamente, sino ya hasta la desembocadura del Dniester, pues, juntándose con esa región de Moldavia, de la Transnistria, que está ahí en un conflicto congelado desde que cayó la Unión Soviética. Pues buena introducción y me alegra. Yo una de las cosas, Antonio, que más echaba en falta, ¿no? De los periodistas, de los analistas españoles y occidentales en general, ¿no? Que parecían todos o parecen todos tener un mismo guión. Y a mí me gusta separarme de los guiones, como tú bien has dicho esa frase que nadie sabe de quién es, pero todo el mundo la cita, ¿no? Y es que es verdad, ¿no? O por lo menos parece. Y yo, lo primero que me gustaría preguntarte, porque hay multitud de opiniones al respecto, son las causas que nos han traído a este conflicto, el origen de la guerra en Ucrania. No han dicho que es étnica, que por relación de vecindad, porque son prorrusos. ¿Tú cuál opinas que es la verdadera causa de la guerra en Ucrania? Bueno, pues me habías prometido una hora, pero ya con esa pregunta ya tenemos para 3 horas por lo menos. Pero vamos a intentar resumir. Bien, esa es una pregunta, pero vamos, fundamental. Es una pregunta fundamental. Porque si vamos al Strategic Compass, que es el documento estratégico de la Unión Europea, el que se ha publicado en marzo, justo se estuvo preparando durante bastantes meses, incluso años, y resulta que estalla la guerra en febrero, el 24 de febrero de este año, y entonces, deprisa y corriendo, tuvieron que adaptarlo o redactarlo o añadir alguna frase más o lo que sea. Y hay una frase que se repite 2 veces literalmente, pero cuyo contenido se repite pues una buena cantidad, no voy a decir innumerables veces, pero por lo menos 5 o 6 veces más, sí, ¿no? Que es esa frase de que la invasión rusa, eh, que ha sido sin ningún tipo de provocación, y que además luego añade la Unión Europea diciendo rompiendo todas las normas del derecho internacional. Esa agresión sin provocación, es decir, la guerra que no fue provocada, y en la que se ha metido Rusia, esa frase luego la han ido repitiendo muchos políticos de la Unión Europea, incluso aquí en España, el presidente del gobierno, los ministros, e incluso se la han hecho decir al rey. Y esto es bastante grave, si quieres luego lo hablamos, porque una de las cosas que a mí me parece más grave de este conflicto
es que nadie está buscando la paz. Lo decía el Papa Francisco recientemente, hoy lo ha vuelto a decir. Dice, yo quiero mediar para la paz, pero no encuentro con quién. No hay nadie, digamos, de las partes concernidas que quiera encontrar la paz. Y cuando digo las partes concernidas, también me refiero a la Unión Europea. Cuidado. Bueno, el origen de este conflicto, dice la Unión Europea, que no ha sido provocado. Y esta es una de las primeras piedras de toque de la información que decíamos, de la información libre, y que, bueno, pues gracias a Dios tenemos Internet y gracias a Dios tenemos acceso a documentos públicos y bueno, también solo con open sources, que se dice, solo con fuentes abiertas, uno ya puede ver si el conflicto fue provocado o no. Y yo no voy a responder a la pregunta, pero me gustaría que tus seguidores, pues que seguramente tienen esa capacidad, lo averigüen, ¿no? Si fue un conflicto provocado o no. Me explico. ¿Cuál es la excusa que pone Putin? Bueno, la excusa que pone Putin es que desde el 2014 los ciudadanos no... cuidado ahora con la cuestión de las nacionalidades, por lo que voy a decir, porque nosotros entendemos el término nacionalidad de una manera y ellos lo entienden de otra, ¿no? Entonces, cuando decimos que hay rusos viviendo en el este de Ucrania, es que étnicamente son rusos, pero es que además, desde el año 2014, incluso un poquito antes, se les empezó a repartir pasaportes rusos. Es decir, que digámoslo así, disfrutan de esa doble condición, de esa doble nacionalidad rusa y ucraniana a la vez, simultáneamente. Bueno, entonces, hay que responder a esta pregunta, que es una pregunta muy clara, pero es crucial, que es el ejército ucraniano, no gente por ahí, el ejército ucraniano ha matado civiles en el Donbass, en Donetsk y Lugansk, ¿sí o no? Las autoridades de Kiev han matado civiles en Donetsk y Lugansk, ¿sí o no? Y esto, para bien o para mal, está en fuentes abiertas y es accesible. Y no estoy hablando de informaciones de este señor que no sé qué, que ha publicado en un periódico, no. Es decir, es la OSCE que vigila desde el año 2014 el cumplimiento, más bien los incumplimientos, levanta acta de cada uno de los incumplimientos de los acuerdos de Minsk. Entonces basta con poner en Google OSCE misión de observación del cumplimiento de los acuerdos de Minsk y ahí se ven todos los informes. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo tiene tiempo y ganas de meterse a leerse todos esos informes y en fin, pues como no tenemos tiempo de eso, pues nos creemos lo primero que nos dicen algunos medios de comunicación de los que nosotros nos fiamos. Pero vayamos a esos informes y lo vemos claramente. Y te dice la cantidad, ya no dice si sí o si no, sino dice la cantidad de civiles que han sido asesinados en esa región. Civiles rusos o rusófilos o lo que sea, ¿no? O rusófonos, por supuesto, porque hablan ruso, pero vamos, de etnia o de nacionalidad rusa, ¿vale? Entonces, podemos decir, bueno, es una operación de falsa bandera por la cual tropas prorrusas han matado a la propia población rusa. Vale, a eso ya es una explicación a esos datos, pero el dato objetivo y obvio es ese. Y luego hay otros informes que también están en fuentes abiertas, que son la cantidad de informes que ha ido produciendo la propia Unión Europea sobre la situación en Ucrania desde hace, pues por lo menos 10 años, por lo siguiente, porque se crea una cosa que se llama el Eastern Partnership, la Asociación Oriental, y en esa Asociación Oriental, claro, Europa le da una serie de ventajas a Ucrania, pero como siempre, al menos en los discursos oficiales esto es así, y parece que es un condicionante para toda su política exterior. A cambio, esos países tienen que dar una serie de pasos en materia de Estado de Derecho, en materia de democracia y, por supuesto, de derechos humanos, es decir, una parte política que tiene que variar, que tiene que cambiar, que tiene que hacer reformas, y también una serie de reformas en el ámbito económico, porque al fin y al cabo la Unión Europea no deja de ser un mercado común y por lo tanto tiene que hacer una serie de reformas pues, para adaptar, digamos, su economía a la economía de mercado típica de la Unión Europea, etcétera. Si cogemos esos informes
de la Unión Europea sobre Ucrania, vemos cuál es la opinión de los líderes europeos y de las instituciones europeas sobre la evolución de Ucrania. Ya digo, cogemos 2012, o sea, ya lejos del Euromaidán, etcétera, del 2012 al 2022, y vemos cuál es la opinión real de las instituciones, sin el condicionante de Ucrania ha sido atacada por Rusia, o antes de la toma de Crimea en el año 2014, ¿verdad? Pues antes incluso de ese condicionante, pero también después de ese condicionante, y ya teniendo el run de que vamos a tener que defender a Ucrania de la agresión rusa, pues incluso ahí la opinión de la Unión Europea sobre no solo el régimen de Poroshenko y toda esta gente, sino, pues, digamos, la situación en Ucrania, pues la describe perfectamente. Ya digo, yo no la voy a exponer aquí porque yo creo que es bastante clara y bastante conocida, pero quiero dejar bien claro que son documentos oficiales, que no es, bueno, un señor que pasaba por allí y se le ocurrió escribir un artículo periodístico. Entonces, si me preguntas acerca de los orígenes de este conflicto, podemos citar, por supuesto, orígenes históricos. Es decir, toda la justificación que hace Vladimir Putin la noche del 21 de febrero, en un discurso de 1 hora y media prácticamente, sin ningún papel, y parece que tampoco estaba mirando ningún teleprompter ni nada de estas cosas, da una lección de historia, de atención, de por qué Ucrania es parte de Rusia. Yo hasta ese momento, pues muchos amigos me iban diciendo, bueno, ¿y tú qué crees que va a suceder? ¿Va a invadir Rusia a Ucrania? Yo incluso llevé a los alumnos del máster COPE de radio a la Embajada de Rusia aquí en Madrid para que vieran la embajada y tuvieran un encuentro con el encargado de prensa de Rusia, de la Embajada de Rusia aquí en Madrid, precisamente pues para que luego tuvieran, digamos, acceso a una información mucho más directa y por lo menos acceso a la versión rusa de la cuestión, ¿no? Y entonces incluso ahí en esa visita yo me mojé y dije, no va a haber invasión rusa, pues no tiene ningún sentido. Es decir, ¿para qué Rusia se va a meter en el agujero negro que es Ucrania, que es un foco de corrupción, es un pozo de falta de escrúpulos en lo que se refiere al respeto a los derechos humanos, etcétera, ¿no? ¿Para qué va a meter ya un problema así de gordo dentro de su territorio? Porque una cosa es incorporar Crimea, que Crimea tiene una serie de puertos, una serie de instalaciones militares, aparte de toda la población que es 90% rusa, por supuesto, pero tiene una serie de intereses, digamos, geoestratégicos muy evidentes y dice, bueno, pues esto sí que tiene sentido, ¿no? Por lo menos desde su óptica. Pero la cuestión es que yo, hasta ese día, el 21 de febrero, dije, Rusia no va a invadir Ucrania, y a partir de ese discurso de Putin, de que da una lección de historia de por qué Ucrania es parte natural, integral de Rusia, dije, bueno, pues ahora yo creo que ya sí, ¿no? Ahora parece bastante evidente que sí. Entonces, hay razones históricas, razones étnicas o de minorías nacionales, si se prefiere, que es lo que hemos dicho, y luego hay una cuestión económica. Bueno, hay varias cuestiones económicas. Hay un libro que es biográfico, que yo creo que no le gustará a Putin, lógicamente, que es de Stephen Lee Meyers, de El nuevo zar. Y ahí explica muy bien, justo en su última parte, explica muy bien todo lo que sucede en Ucrania y de cómo Putin se involucra personalmente en todo lo que sucede en Ucrania a partir del año 2004. Es decir, que esto es una cuestión que no tiene solo que ver con la etnia, o con la política, con el respeto de los derechos humanos o con la historia en general, sino con que Rusia quiere tener una zona de defensa, un colchón, un cierto colchón frente a cualquier invasión. Segundo, no quiere que nadie le mangonee, a ver si se entiende esa expresión, en su zona natural de influencia, es decir, en aquellos países que pertenecían, por supuesto, a la Unión Soviética, no quiere que nadie le cree regímenes o demócratas o democráticos o incontrolados, ¿no? Porque democracia igual a pérdida de control absoluto de lo que sucede en el ámbito político, ¿no? Ahí me acuerdo mucho siempre de una cosa que le decían de Adolfo Suárez, y es que le dijo, bueno, presidente, es que va a perder usted las elecciones. Y dice, bueno, esto es la democracia, esto es lo que hemos querido y por eso estamos luchando, ¿no? Por la democracia, porque quizás un día corramos el riesgo de perder el poder.
Entonces hay una cuestión histórica, hay una cuestión étnica, pero también hay una serie de cuestiones económicas que si Ucrania, Kiev en este caso, sale de la órbita de influencia de Rusia, por supuesto, va a perder contratos y va a perder una serie de prebendas, ¿no? y de facilidades, ¿no? que también le convienen a Rusia. No Bueno, sé si me he extendido mucho. La... bueno, yo creo que ha sido más que claro, ¿no? Y yo comparto muchos de los puntos que comentas, ¿no? Y yo me pregunto ya, viendo el toro pasar, ¿no? Si era tan difícil haber firmado esa neutralidad militar, ¿no? Por parte de Ucrania. Yo creo que no pasa nada porque un país se declare neutral. Ahí está el ejemplo de Finlandia, que lo ha sido durante mucho tiempo, no ha pasado absolutamente nada. Igual con Suiza, no creo que sea una merma en la soberanía de un país declararse neutral. Y yo creo, como han dicho muchos también, muchos estudiosos, y yo creo que como compartirán, ¿no? Que algunos países, por su situación, por su historia, es lo más adecuado, ¿no? Bueno, pues ahí está. Y ya que hemos hablado un poquito del origen, también me gustaría comentar el tema del desarrollo, de cómo está siendo todo el desarrollo de la guerra y si ya está el final, por así decirlo, escrito. ¿Cómo lo ves? Bueno, volviendo un poquito al tema de la neutralidad, es que es fundamental lo que dices, ¿no? ¿Podría haberse respetado ese estatus de neutralidad? Vamos a ver, yo me gustaría poner una comparación y quiero a ver si me logro explicar bien, ¿no? Eh, Todos los estados, como son soberanos e independientes, tienen derecho a hacer lo que quieran con su soberanía y con su independencia y pueden aliarse con quien les dé la gana y sumarse a cualquier asociación de defensa. Perfecto, muy bien. Pero, no es así. Es que esto es así de sencillo. Es decir, en teoría sí, en la práctica no, ¿vale? Yo, por ejemplo, vivimos en un bloque de vecinos. Quien más, quien menos vive en un bloque de vecinos, tiene una comunidad de vecinos. Yo en mi casa puedo hacer lo que me dé la gana. Perfecto, para eso pagas tu hipoteca, tu alquiler o lo que sea. Y entonces, si a las 5 de la tarde quiero poner cumpleaños feliz a tope porque mi hija cumple un año, pues lo pongo. Bien, vale. ¿Eso va a molestar a los vecinos? Sí. Que se fastidien, porque yo en mi casa hago lo que quiero. Claro, es que de lo que se trata no es de decir tengo derecho o no tengo derecho, sino de decir cómo convivir en paz entre todos. Y esto sucede en nuestra comunidad de vecinos todos los días. Seguro que ustedes, los que nos están oyendo ahora o viendo ahora, lo han vivido en sus propias carnes. Yo en mi casa puedo hacer lo que me dé la gana, sí, hasta cierto límite. Para bien o para mal, la sociedad internacional, el sistema internacional, funciona exactamente de la misma manera. Tú con tu independencia puedes hacer lo que te dé la gana, sí, si no molestas a los demás. ¿No? Y en cuanto empieces a molestar a los demás, pues, o en cuanto, no digo molestar en general, sino, vamos a ver, que hay algunas decisiones que tomamos en nuestra vida que pueden afectar negativamente a las vidas y a la normalidad y a la tranquilidad de otras personas. Pues entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Es que eso es vivir en sociedad, ¿no? Es decir, no hacer lo que a mí me dé la gana, sino hacer, pues, dentro de mi libertad y dentro de mi independencia, lo que buenamente pueda hacer, seguir con mi vida y vivir y dejar vivir, ¿no? Y ser libre y ser feliz y todo esto, ¿no? Entonces, Ucrania debería haber mantenido su estatus de neutralidad, de mi punto de vista, sí. Ahora bien, ¿por qué? Desde el año 2004 eso parece que sigue otra vía. Pues parece que hay intereses económicos y eso ya sí que hay que leer un poquito más, indagar un poquito más, pero de nuevo son fuentes abiertas y se puede encontrar con relativa facilidad este tipo de cosas. Eh, hay asociaciones o se dice que asociaciones estadounidenses o sociedades estadounidenses pues han ido financiando desde ese momento, incluso un poquito antes de la Revolución Naranja, precisamente para organizar esa Revolución Naranja, han ido financiando a grupos de la sociedad civil y han ido manipulando esos grupos de la sociedad civil para, al final, dar un golpe de Estado. Y aquello que era una nación prorrusa, pues lo convierte en una nación pro-occidental, que no está tan claro, porque hasta el año 2004 y desde 2004 hasta ahora se han ido fijando mucho los expertos en ese tema de a qué porcentaje de la población
es prorrusa y qué porcentaje de la población es pro-occidental, ya no solo en las elecciones, sino pues por encuestas de opinión, etcétera. Y la sociedad ucraniana no está dividida 50-50, sino que pues hay una división un poco más profunda, ¿verdad? Y hay bastantes prorrusos. O sea, no es una cuestión de, no, ahora ya con la guerra de Rusia contra Ucrania, resulta que no hay ningún prorruso en Ucrania. Pues indaguen un poquito más porque sí, hay muchos prorrusos en Ucrania. Bueno, pero eso es solo en el este. No, no, no. En muchas partes de Ucrania hay muchos prorrusos y, por supuesto, en el propio Kiev también. No, pero es que les están bombardeando. Olvídense. O sea, hay muchos prorrusos que justifican incluso ese bombardeo. ¿Qué pasa? Que ahora están callados, no sea que, lógicamente, sus vecinos se enfaden y pues les linchen o les aten a un árbol medio desnudos o lo que sea, que esto sucede. Este es el régimen que estamos salvando en Ucrania, ¿no? Que te aten semidesnudo a un árbol para que los vecinos pasen por allí y te peguen, ¿no? Entonces, ¿quién está interesado en que Ucrania deje de ser neutral? ¿Quién está interesado, porque esto es obvio, en molestar a Rusia? Bueno, pues de nuevo ahí la respuesta es bastante evidente, es Estados Unidos, esto es así, que prefiere una Rusia debilitada a una Rusia fuerte. Y hablando de Estados Unidos, que yo no tengo nada en contra de Estados Unidos, esto lo he escrito, lo he dejado por escrito en unas cuantas publicaciones, entre ellas en un libro que es sobre la globalización, y lo digo abiertamente, hombre, entre una globalización de Estados Unidos y una globalización de China, prefiero una globalización de Estados Unidos, eso está bien claro. Pero aparte de eso, la Unión Europea a partir del año 2004 también, hasta el año 2004, podría haber sido empezar a construirse una autonomía estratégica. A partir del año 2014 todavía se sigue hablando de la autonomía estratégica de la Unión Europea, pero ya a día de hoy, recordemos que Macron hace 2 años dijo que la OTAN estaba clínicamente muerta, encefalograma plano. A día de hoy, la OTAN se ha revitalizado y, por supuesto, la seguridad de Europa pasa por la OTAN indefectiblemente. Esto ya lo dijo Borrell hace prácticamente 1 año y ahora ya, pues con mucha más razón de ser. Adiós a la autonomía estratégica de la Unión Europea. Entonces, el único actor, digamos, superpower, que existe en Occidente es Estados Unidos. La Unión Europea es dependiente de Estados Unidos, tal cual. Ahora ya más no solo dependencia militar, sino dependencia estratégica de energía, de la energía. Entonces, los últimos desarrollos de la guerra, yo la verdad es que para responder a esta pregunta hay que responder antes a una pregunta que no sabemos la respuesta, solo la sabe una persona, que es Vladimir Putin. ¿Cuáles son sus objetivos militares? Porque yo tengo compañeros que dicen, hombre, estaba clarísimo. Pedro Sánchez dijo hace un par de días que lo que quería era Putin quería anexionarse Ucrania. Sinceramente, yo viendo lo que ha sucedido y cómo ha sucedido el primer mes de guerra, sin ir más lejos, yo no creo que Putin quisiera anexionarse Ucrania. Si lo hubiera querido, lo habría hecho en 1 semana. Y no vale aquí la excusa de no, es que los ucranianos pusieron una resistencia muy fuerte. No. Con la aviación que tiene Rusia, podría haber arrasado lo que se llama bombardeo de alfombra, es decir, podría haber arrasado toda Ucrania y no lo hizo. ¿Por qué? Ha optado por ataques quirúrgicos, si se me permite la expresión, y con muchos asteriscos, porque claro, ha habido víctimas, lo que se llama en todas las guerras, no solo en esta, sino en todas las guerras, víctimas colaterales, víctimas civiles que han caído y no solo objetivos militares. Bien. Que, por cierto, hablando de información o desinformación, etcétera, pues hay que reconocer que el ejército ucraniano o las milicias ucranianas, porque no solo está el ejército ucraniano, están los reservistas, el ejército de salvación, los mercenarios extranjeros, bueno, pues lo del ejército ucraniano no duermen en el bosque, duermen en escuelas y duermen en hospitales. Entonces, claro que Rusia ha bombardeado hospitales y claro que ha bombardeado escuelas.
sin niños y sin esto. Y claro, por mucho que pongan afuera, aquí hay niños, pues o sabes a ciencia, si eres ruso, quiero decir, sabes a ciencia cierta y por información de inteligencia sobre el terreno que efectivamente allí hay niños, o pasas del cartel, el megacartel ese que salió en todas las televisiones, cuidado que aquí hay niños, y dices, claro, eso lo han puesto los ucranianos para que no bombardeemos ahí, porque ahí es donde se esconden los soldados ucranianos, ¿no? Bien, la cuestión es que si el objetivo militar de Putin hubiera sido conquistar o anexionarse toda Ucrania, lo habría hecho la primera semana. Hombre, pero es que llegó a bombardear Kiev, claro, y llegó a bombardear Leópolis, claro, Lviv, que está, es una ciudad occidental, completamente occidental, al occidente de Ucrania, que nada tiene que ver con ese objetivo, otro objetivo militar que decíamos al principio, de conquistar la costa sur meridional de Ucrania. Claro, claro que ha bombardeado Kiev, claro que ha bombardeado el norte incluso de Ucrania, la parte que limita con Bielorrusia, claro que ha bombardeado Leópolis. ¿Por qué? Porque así tiene una baza negociadora. Porque si el objetivo es quedarse con no voy a decir un tercio, pero sí una quinta parte del territorio de Ucrania, tiene que atacar no solo esa parte, sino que tiene que atacar muchísimas otras partes más para que luego, no sé, todos hemos sido hijos, todos somos, algunos también somos padres y sabemos cómo funciona incluso también el matrimonio o la vida en pareja, ¿no? Es decir, tú pides hasta aquí para que luego te den un poquito menos y que ese era tu objetivo al principio, pero tú exiges hasta ahí arriba, ¿no? Bien, pues efectivamente Rusia también es lo que ha hecho en este caso, ¿no? Atacar puntos estratégicos en esos sitios para luego, pues, creo yo, esto ya digo, creo yo, según lo que yo veo que ha ido sucediendo en los últimos meses, parece que esa es la cuestión. Lo que quieren realmente es quedarse con ese corredor que una el territorio de Rusia con el de Moldavia, con ese corredor ucraniano que sea totalmente controlado por Rusia, porque estratégicamente es muy importante y bueno, en fin. Entonces la cuestión es, ¿estamos ante un próximo final de la guerra? Ojalá, ojalá, pero llevo ya diciéndolo 2 meses. Ojalá hoy fuera el último día de la guerra. Pues sí, porque por desgracia, aquí el que peor parado sale, por supuesto, como siempre, en todas las guerras, son las víctimas civiles, aparte de las implicaciones económicas para nosotros por las sanciones de la Unión Europea, pero desde luego la peor parte se la llevan las víctimas civiles, que ni pinchan ni cortan. También, por supuesto, los soldados rusos, ucranianos, que mueren en el campo de batalla. Pero desde luego quien se lleva la peor parte son los civiles ucranianos. Entonces, por mí, por favor, que esta guerra se parara instantáneamente. Decir, no, no, ya no vale, ya no se puede, ya no seguimos luchando. Pero de verdad, si uno oye hablar a los líderes occidentales, no están buscando la vía diplomática, la vía de la negociación. Supongo, espero yo, que estemos negociando y que Zelensky o el grupo, un equipo negociador de Zelensky, el equipo negociador de Putin, se sigan viendo, aunque sea en secreto, seguro que se están viendo y seguro que se está dando, porque ese es el único final posible para esta guerra, que es que los políticos se sienten a negociar y le digan a los militares, ya hemos alcanzado este acuerdo y ustedes tienen que hacer cumplir este acuerdo que los políticos hemos alcanzado. Ese es el único, digamos, lo único previsible, porque el cuándo sucederá eso, y ahí yo no me quisiera alargar mucho más, pero tampoco me gustaría dejar de responder a esto marcando ciertas similitudes con la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Quien haya estudiado un poquito de historia, si han estudiado más, a lo mejor ven que cometo alguna incongruencia, pero quien haya estudiado un poquito de historia ve que Hitler va ganando la Segunda Guerra Mundial hasta un punto. Y ya en ese punto, cuando comienza la Operación Barbarroja y se mete con Rusia, y entonces ya además después se involucra a Estados Unidos, etcétera, etcétera, a partir de ese punto ya empieza a perder. Pero son 2-3 años de guerra, de Segunda Guerra Mundial, en los que el resto del mundo dice, es que este señor va a ganar,
y parece que va a ganar tal, vale. Entonces, ese es un paralelismo que no me gustaría hacer, primero porque estaríamos hablando de una guerra mundial y segundo porque también tampoco es muy paralelo, pero yo me refiero a la hora de sacar este ejemplo histórico, me refiero a la cuestión de que parece que va ganando y en un momento determinado eso cambia, ¿no? Entonces, yo por mí que no se prolongue más la guerra, pero ahí soy poco optimista, puesto que Putin en teoría dice hay que sentarse a negociar y Zelensky y los otros dicen no hay que sentarse a negociar. Al parecer, una serie de líderes europeos, Macron y otros, y Scholz, si no recuerdo mal, viajaron a Kiev y le dijeron a Zelensky tienes que aceptar que tienes que entregar territorio a Rusia. A continuación, Boris Johnson dijo, no, Zelensky, no puedes hacer eso, ¿no? Yo lo que veo es que la escalada de tensión va creciendo y que tarde o temprano eso nos meterá a nosotros. Y con esto ya acabo de responder a tu pregunta. Nos acabará involucrando a nosotros porque ya hemos enviado armas, que una parte de esas armas acaba en Siria, en el mercado negro, entregadas a los terroristas, que eso me parece estupendo, y esto también está en fuentes abiertas y se puede conocer. Y otra parte de las armas acaban en Ucrania efectivamente siendo utilizadas contra los rusos. Los rusos el día de mañana pueden decir, ojo, que con vuestras armas, si vosotros habéis estado en guerra contra mí. Bueno, pero es que tú empezaste con Ucrania. Bueno, pero yo no os ataqué a vosotros. Cuidado. Y esto es verdad. Y segundo, el uso de mercenarios. Porque los mercenarios, por definición, luchan por dinero. Algunos luchan por ideales, pero generalmente luchan por dinero. Lo que llamamos ahora mercenarios, ahora luchando en Ucrania, no son solo mercenarios que luchan por dinero, sino que también hay gente voluntarios. Cuidado, entonces son dos cosas distintas. Una cosa son los voluntarios y otra cosa son los mercenarios. Los voluntarios tú no los puedes controlar como Estado, no los puedes controlar. Puedes decir, ¿hay españoles luchando en Ucrania? Seguro que sí. Igual que habrá italianos o portugueses o polacos seguro, vamos. Estarán luchando en Ucrania. Pero eso no lo puedes controlar, porque viajan con su pasaporte hasta Polonia o hasta Rumanía y ya. Y ahí les pierdes la pista. Vale. Pero ¿qué pasa con los mercenarios? Cuando se sabe que Rusia hace un cálculo que es en febrero, con el ejército ucraniano actual, acabamos la guerra en un mes. Y de repente la guerra dura más de un mes. Y entonces empiezan a preguntarse, claro, ¿y cómo es posible que me hayan matado a este general, a este coronel y tal, por la tecnología del armamento occidental? Primer punto. Y segundo, porque aparte de los soldados ucranianos y de los reservistas ucranianos, nos hemos encontrado a francotiradores que no son ucranianos. ¿Quién paga a esos francotiradores? ¿Quién paga a esos otros grupos de mercenarios? Y cuando empecemos a rascar ahí un poquito y descubramos la nómina y la factura, y que la factura no la paga una empresa privada por ahí, sino que la paga algún Estado, ahí ya que tengo casus belli para atacaros a vosotros. Y ya no para atacar solo a Ucrania, sino para atacaros a vosotros. Y ya si incluimos dentro de la guerra comercial o la guerra económica, ¿para qué queremos más? Porque ahora mismo estamos en guerra económica. No sé si por cuánto tiempo más entraremos en la otra fase. Ahora estamos, yo creo, en un punto que o se pincha este globo, se desinfla por completo, es decir, acabamos la guerra ahora mismo, o vamos con paso firme hacia el desfiladero, hacia el barranco. Lamentablemente es así. Pues me ha gustado mucho ese análisis pormenorizado de dónde podemos ir. Y me gustaría preguntarte, lo has comentado, pero me gustaría incidir en la idea, ¿no? Todos los analistas, o la gran mayoría de los que yo he escuchado, comentan que es posible una tercera guerra mundial, una guerra a niveles globales. Es posible, nunca se puede decir que todo es imposible, pero lo tachan de improbable, ¿no? Sin embargo, yo te he escuchado en una entrevista decir que por las similitudes en otras guerras mundiales, en las dos primeras, puede que estemos ante el comienzo de una tercera guerra mundial. Me gustaría ahondar en esa idea, Antonio.
Pues mira, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial se crea la Sociedad de Naciones, gran fracaso que nos lleva, bueno, entre otras cosas, claro, a la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización de Naciones Unidas. ¿Dónde está ahora mismo la ONU? ¿No? Entonces, esta es una cuestión. La ONU se crea precisamente para evitar guerras, pero sobre todo se crea para evitar el choque, el enfrentamiento directo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Entonces es un foro en el que ellos van a hablar, los líderes mundiales van a hablar y van a intentar buscar acuerdos y van a intentar buscar lo mejor para la humanidad, etcétera. Bien, a día de hoy, ¿dónde está la ONU? Es decir, ¿qué papel ha jugado la ONU en este conflicto? Resulta que después de empezar la invasión de Ucrania, se lleva creo que es al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, creo que no, creo que es a la Asamblea, ya dudo, si a la Asamblea o al Consejo de Seguridad, una resolución, un proyecto de resolución de Rusia, para decir, venga, vamos a investigar los crímenes contra civiles desde el 2014 hasta hoy. Y se vota en contra de esa resolución. Y no sale adelante. No sale adelante una misión de observación, ni de estudio, ni de nada de eso. Claro, es que cuando Rusia siente que la ONU ya no sirve a sus intereses, sino que simplemente va a servir solo a los intereses de Estados Unidos, dice, pues apague y vámonos, ya no me sirve como lugar para resolver los conflictos, etcétera. Aún así, Rusia sigue manteniendo a su embajador, que intenta explicar lo que está sucediendo, etcétera, desde el punto de vista de Rusia, por supuesto. Pero a lo que voy es, el lugar donde habría que haber resuelto todas esas acusaciones de Rusia contra Ucrania, de ojo que desde el año 2014 estáis matando civiles, o incluso antes, ¿no? Estáis matando civiles rusos de minoría de la etnia rusa o de nacionalidad rusa en el este de Ucrania, es el lugar donde investigar eso es las Naciones Unidas. Y la verdad es que con el derecho internacional en la mano, Rusia no puede hacer otra cosa. Rusia solo puede pedir y pedir y pedir reiteradamente a la ONU que haga eso. Esto con el derecho internacional en la mano. ¿Qué es lo que sucede? Que hay un momento que llega que se harta. Ojo, porque ese razonamiento tiene su peligro, ¿no? Esto es como, sin querer comparar el orden internacional con el ordenamiento interno de cualquier país. Eso es como si tú tienes un puesto de fruta de cara a la calle, a pie de calle, y te roban un día, te roban dos, te roban tres, la policía coge al chico o a la persona que ha robado, le dejan suelto 4 veces, 5 veces, te cansas, ¿no? Y dices, pues ahora me voy a tomar yo la justicia por mi mano. Eso es lo que ha hecho Rusia. ¿Eso se puede hacer? No se puede hacer. Sinceramente, eso no se puede hacer. ¿Hay que reformar las Naciones Unidas? Pues habrá que hacerlo, pero hay que jugar con las reglas que nos hemos dado después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que hay dos actores internacionales muy fuertes en estos momentos que no consienten ya eso. Es decir, esas normas de después de la Segunda Guerra Mundial reflejan el statu quo de aquellos vencedores de la Segunda Guerra Mundial, entre los cuales se incluía la Unión Soviética, pero principalmente, y esto lo hemos visto, después de la caída del muro de Berlín, después del colapso, de la caída de la Unión, del derrumbe de la Unión Soviética, la ONU responde solo a los intereses de Estados Unidos. Si cogemos las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de los últimos 2-3 años, veremos que todas las resoluciones han sido aprobadas, lógicamente, sin veto, excepto, depende del año, 2 o 3 o 4 que no han podido salir por el veto de, atención, ahí vienen los dos actores, China y Rusia. Y ese es el tema, es decir, Estados Unidos desde la época de Obama, prácticamente Obama se da cuenta de que no puede mantener el ejército estadounidense así, por todo el mundo, ¿no? Entonces empieza la retirada. Donald Trump confirma esa retirada, ¿no? Y quiere cortar con la globalización, incluso, la globalización económica. Y va hacia un proteccionismo cada vez mayor. Y Donald Trump tiene esa frase de si quieres llamarte empresa americana, tendrás que venir a producir a Estados Unidos. Si tú te llamas empresa americana pero produces en China,
Eso no es posible. Así que todas las empresas americanas se tienen que volver a producir, a dar puestos de trabajo a Estados Unidos, ¿no? Bien, entonces comenzando ese ITER, ese itinerario proteccionista, aislacionista, pues de repliegue de Estados Unidos, de repente llega Joe Biden y efectivamente eso cambia de alguna manera, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto es que el declive estadounidense en economía es evidente, ¿eh? La rueda de prensa que dio Joe Biden al clausurar la cumbre de la OTAN aquí en Madrid es para leérsela 3 o 4 veces, porque no es que diga verdades como puños, pero quien sabe leer entre líneas las ve perfectamente. Dice, ahora estamos más unidos, los europeos, los occidentales, estamos más unidos que nunca gracias a Rusia. Por desgracia, es verdad. Es decir, gracias a la invasión de Rusia con Ucrania, pues están más unidos que nunca. Si no hubiese existido esa invasión, pues ahora mismo, a lo mejor ahora, la Unión Europea habría seguido su paso hacia la autonomía estratégica y Estados Unidos, pues bueno, a far y suoi, ¿no? Es decir, asunto suyo. Y luego dice, la economía estadounidense está más fuerte que nunca. Pues eso que si se lo quiere creer él, pues adelante. Pero la inflación me parece a mí que no dice eso. Los datos objetivos de crecimiento económico de Estados Unidos no dicen eso. Y la previsión, gracias también a la guerra de Rusia en Ucrania, efectivamente, y al corte de las cadenas de suministro, que esto es un asunto importantísimo, el corte de las cadenas de suministro que se vio ya con la pandemia en el año 2020 y el año 2021 también se ha vuelto a ver. Gracias a eso, Estados Unidos está sufriendo económicamente bastante y más que va a sufrir. Entonces, vemos un Estados Unidos en declive como potencia mundial, cuidado. Y tenemos a una potencia emergente que, claro, desde hace ya 20 años yo vengo escuchando Emerging China, pero ya en los últimos 10 años ya nadie habla de Emerging China, ¿no? De una China que está emergiendo, ¿no? Que va a emergir, ¿no? Que va, ya ha emergido, ¿no? Ahora ya la duda es, o la discusión es, si China va a pasar a Estados Unidos este año o al que viene o dentro de 5 años. Pero que China será la primera potencia económica mundial de aquí a 5 años, pues esto nadie lo duda. A lo que le corresponde, potencia económica, le corresponde ser una potencia global. ¿Qué le pasa a China? Que de momento no quiere jugar a ese papel de potencia militar global. Como mucho, lo que le interesa es proteger su entorno. Cuando digo proteger su entorno, quiero decir asegurarse bien los pasos de los estrechos que rodean el mar de China. ¿Para qué? Pues para colocar sus productos en el mar internacional, acceso a mares internacionales y, por lo tanto, a mercados globales, ¿vale? Entonces, potencia militar regional. Bueno, eso puede ser. Potencia militar global, pues yo creo que no está tan interesada, con algunas pequeñas excepciones, por ejemplo, en África, que le han llamado y le han dicho, mira, ¿quieres resolvernos este problema de seguridad entre este país tal? Y ha hecho de mediador. China, mediador en un conflicto africano. Bueno, ahí lo hemos visto, ¿no? Entonces, aquí es donde yo quería llegar. Ante la emergencia de esta China y ante Putin se siente así de fuerte, ¿no? Frente a lo que es Estados Unidos, sobre todo al Estados Unidos de Joe Biden, que hay autores que dicen, no, eso es un argumento de los neocon o de los alt-right de Estados Unidos, los ultrafascistas republicanos y tal, de que esto con Trump no habría pasado. Pues no sabemos, porque con la historia, ¿no? El what if, las ucronías estas, con la historia no se puede jugar. ¿Qué hubiera pasado? Sí. Lo que sí podemos decir es que en el mandato de 4 años de Donald Trump, esto no pasó, ¿vale? ¿Podría haber pasado? Yo creo que sí, podría haber pasado, pero el hecho cierto es que no pasó, ¿vale? Putin y Xi Jinping no se atrevieron con Donald Trump. O no era el momento, lo que ustedes quieran, pero no lo hicieron, ¿eh? Eso es un dato objetivo. Y con Biden sí que lo han hecho, ¿no? Entonces, Estados Unidos en declive, China subiendo. Y a China le apoya, por supuesto, Rusia. ¿Y a dónde voy? Las reglas de después de la Segunda Guerra Mundial
las reglas de después de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, estos dos actores que están subiendo dicen, no nos valen, porque el mundo que usted me describe, el dominado por la Organización Mundial del Comercio, el dominado por un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas domesticado por Estados Unidos, ese mundo ya no nos vale, esas reglas ya no nos valen. Ahora queremos ser nosotros, que vamos a ser los dueños de la casa, los que en buena lógica queremos imponer nuestras reglas. Este tema de las reglas es esencial. Cojan ustedes cualquier documento de la Unión Europea y lo pondrán, lo buscarán, lo encontrarán. Rules-Based Global Order. Un orden global basado en normas. ¿En qué normas? Ojo, cuidado, en las del mercado, que son las nuestras, que son en las que nosotros, digamos, nos sentimos a gusto, en democracias liberales, en economía de mercado. ¿Que tenemos nuestros fallos? Por supuesto. ¿Existe corrupción en nuestros sistemas políticos? Por supuesto. Pero, hombre, tenemos mecanismos para luchar contra esa corrupción, tenemos mecanismos para atenuar los fallos del mercado. Es decir, si alguien se queda en el paro, pues tiene un derecho a unas prestaciones públicas. Por ejemplo, yo prefiero, no me quiero partir ninguna pierna, claro, pero prefiero partirme una pierna aquí en España que no en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Pero bien, es decir, tenemos nuestros fallos, bien, pero estas son nuestras reglas, bien. ¿Qué es lo que sucede? Que estos dos actores que van emergiendo, que están subiendo, sobre todo China, ven esas reglas y dicen, no me valen, porque mi objetivo es otro, mi objetivo es otra historia. Entonces, esas reglas no me valen. Y a la hora de resolver conflictos, a Estados Unidos le pueden valer sus reglas, pero a mí no. Y cuando Estados Unidos señala con el dedo diciendo, es que ese es un régimen autoritario. Y entonces hay un dicho colombiano que a mí me encanta, que es que cuando tú apuntas o tú señalas con un dedo, otros tres te están apuntando a ti. Y claro, cuando dice Estados Unidos, es que condenamos los regímenes autoritarios. Y el amigo Khashoggi, ¿cómo murió? Me suena a mí algo de que murió, porque no sé en qué país, aliado tuyo, qué dirigente de ese país aliado tuyo ordenó matarle. Y no le vas a pedir ni una sola explicación. Claro, entonces es una double estándar, que es de lo que se quejan mucho chinos y rusos. Ese doble rasero, double estándar, por el cual ya no nos miden a todos por el mismo rasero, sino que hay países buenos o malos dependiendo de mis intereses, no dependiendo de criterios objetivos, sino de mis intereses. Claro, eso no se puede hacer, ¿no? Así recordando también frases de la Guerra Fría, la voy a decir en inglés para que no se me entienda, pero decían de un dictador centroamericano, le decían a un presidente de Estados Unidos, pero diga, presidente, que es que ese señor es un son of a bitch. Dice, claro, pero it's our son of a bitch, ¿no? Ese es nuestro personaje, ¿vale? Es nuestro personaje, es todo un personaje, sí, pero es nuestro personaje. Pues Antonio, interesantes reflexiones, interesante compendio, ¿no? de circunstancias que nos han llevado a estar donde estamos. Y escuchándote se me plantea una cuestión, ¿no? Una cuestión. ¿Es la guerra en Ucrania la primera parada del conflicto entre las potencias emergentes y el mundo occidental y podría ser Taiwán el próximo punto de encuentro entre países emergentes y occidentales? Pues Miguel, esa es de nuevo una pregunta muy interesante. Y efectivamente, volviendo a los paralelismos con la historia, al final, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial comenzaron por cosas, digamos, casi sin importancia. ¿Pero por qué? Porque ya estaba todo preparado para la guerra. Es decir, los países se estaban armando para la guerra. Es una cosa que se llama la trampa de Tucídides o también el dilema de seguridad, ¿no? El dilema de Tucídides es un ejemplo de ese dilema de seguridad. El dilema de seguridad dice que se puede iniciar una carrera armamentística, una carrera entre dos países en ese sentido para protegerse porque un actor percibe que el otro es su enemigo y se está armando contra él. Entonces empieza una escalada en la cual se empiezan rearmándose, luego empieza una escalada de violencia verbal, tensión verbal y luego ya pasamos a las armas, ¿no? Entonces ese es el conflicto, el dilema de seguridad. Buscando yo
mi seguridad, al final resulta que acabo provocando una guerra, ¿no? Bueno, la trampa de Tucídides, Graham Allison escribió hace mucho tiempo sobre esto, hablaba precisamente de, ante una China emergente, pues Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Y ahí está el tema de Taiwán. Está el tema de Hong Kong también, porque Xi Jinping acaba de visitar Hong Kong. No sé si ayer, una cosa así, acaba de visitar Hong Kong. Nada nuevo, nada especial, porque Hong Kong desde el año 97, y ahora hacen 25 años de ese año 97, la reina Isabel II de Inglaterra pues dijo, pues mira, es verdad, Hong Kong es una colonia británica, pero hemos acordado en los años 80 que en el 97 pasa a manos chinas. Y ya está, y ya tenemos que aceptar que Hong Kong deja de ser una democracia y que los habitantes de Hong Kong pues van a dejar de elegir a sus gobernantes, porque esto es Partido Comunista Chino, no es la democracia del país, ¿no? Entonces, han encarcelado al cardenal Zen al final de 90 y tantos años, 92, 94 años, le van a hacer pagar una multa y lo van a dejar así, bueno. Pero la cuestión es que Hong Kong es parte integral de China y con Taiwán pasa lo mismo. Con Taiwán ahora mismo, a día de hoy, Taiwán es ahora la República de China, se llaman a sí mismos la República de China, mientras que la China continental, que es no sé cuántas veces más enorme, ¿verdad? Pues es la República Popular de China. Pero, pero pasa algo similar con la península de Corea. Tanto una parte como la otra consideran que la unidad del territorio es esencial. Es decir, la integridad territorial hay que respetarla y, por lo tanto, la integridad del país es esta. Es decir, solo hay una China y solo en este mundo solo hay espacio para una China. Lo que pasa es que la República Popular de China piensa que la única China es la suya y los de la República China, que es Taiwán, piensan que la única China posible es la suya. Una China más democrática, abierta al mercado, etc. Bien, la cuestión es que Taiwán efectivamente, eso, vamos, poca gente lo puede dudar en este planeta, que Taiwán será parte integrante de China. ¿Cuál es la única forma de impedir eso? Que Estados Unidos se meta en una guerra contra China para defender a Taiwán, una isla que está por allí, en el Pacífico, cuando precisamente estamos en esa dinámica de abandonar los escenarios bélicos mundiales. O, en general, el repliegue iniciado desde Obama y confirmado por Donald Trump. Ese escenario yo no lo contemplo, es decir, que Estados Unidos se meta en una guerra por Taiwán, por más que Biden lo haya asegurado, y dice, sí, sí, por supuesto, responderemos. Yo no lo veo, ni lo quiero ver, es decir, no lo deseo, porque sería un conflicto directo entre China y Estados Unidos, y eso, de verdad, es mejor evitarlo. Y luego la cuestión de que yo no lo quiero, no lo veo, tampoco lo veo, pero es que tampoco creo que nadie lo vea. Es decir, que eso sucederá. Taiwán entrará a formar parte de la China continental en poquísimo tiempo, pero eso es, digamos, es que ese es, digamos, el orden natural de las cosas, ¿no? Es decir, China necesita Taiwán porque por ahí pasan pues una cadena de suministros, de energía, también de productos. Entonces, por lo tanto, China quiere tener Taiwán, primero porque considera que es suya y segundo porque lo necesita. Viendo cómo China se ha comportado en los últimos años de militarizar pequeños atolones del Pacífico, pues es bastante evidente que China va a tomar esa isla y nadie le va a toser. Como mucho, le levantarán la mano en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y le dirán, pues yo no estoy de acuerdo en que usted haya hecho esto. Y ahí se quedará todo, porque de verdad, la potencia militar de China, eso sí que está creciendo. Y que China ya tenga más portaaviones, perdón, ya tenga más barcos de guerra que Francia, pues esto es curioso, ¿no? Y más, ¿no? Va a incrementar su poder militar y está expandiendo su poder militar, su influencia militar en la zona. No quiero irme de aquí sin digamos, insistir en esa idea de los paralelismos con la Primera Guerra Mundial y con la Segunda Guerra Mundial. Con la Primera Guerra Mundial, ya digo, todo empezó por una pequeña tontería, porque mataron al archiduque y era, si ven todos los documentales que tengan que ver, se darán cuenta de que, en fin, esto al principio era una guerra
entre austríacos y serbios. Es decir, señores con unos gorros raros contra señores de apellidos raros. Y ya está. Y sin embargo la cosa se fue enredando y al final se metió todo el mundo ahí. Y la Segunda Guerra Mundial, no estoy hablando de la invasión de Polonia, sino que nos tenemos que ir un año antes, año 38, cuando Adolf Hitler se anexiona sin pegar un solo tiro Austria, porque organiza un referéndum y no sé qué, y entonces se lo anexiona con una anexión totalmente ilegal contra el Tratado de Versalles, contra el derecho internacional, contra lo que se había aceptado como norma básica de convivencia, es decir, una anexión totalmente ilegal. Y luego, además, se anexiona los Sudetes. Se anexiona los Sudetes, que es una región, son distintas regiones, que están en Checoslovaquia, lo que es la República Checa, ¿no? Entonces, la cuestión es que, efectivamente, empieza por una tontería, entre comillas, empieza por una tontería, por esa anexión de Austria, de la que casi nadie en Austria se había quejado, habían hecho un referéndum y habían ganado, parece ser que de calle, es decir, realmente, y la anexión de los Sudetes, pues en principio, pues pasa lo mismo. Es decir, que hay una buena parte de minorías étnicas nacionales alemanas que están viviendo en esos Sudetes y que pues Hitler les ha convencido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Pues que efectivamente algo que parecía una tontería, decía, bueno, pues Hitler que se quede con eso y ya está. Se va enredando y al final sucede algo que en principio no tiene nada que ver con Reino Unido y con Francia, que es la invasión de Polonia o la entrada de Hitler en Polonia, y efectivamente declaran la guerra conjuntamente el mismo día, al unísono, Francia y Reino Unido. Es decir, es Francia y Reino Unido quien declara la guerra. Yo creo, si no recuerdo mal, es la última declaración de guerra en la historia, porque ya después de la Segunda Guerra Mundial, ninguna otra guerra se han tomado la preocupación de decir, pues le comunico oficialmente que hemos iniciado la guerra. No, ya ha empezado, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, la cuestión es esa. Por una pequeña cuestión se va enredando. Un año más tarde, septiembre del 39, comienza la Segunda Guerra Mundial porque el ejército alemán ha invadido Polonia, que, insisto, no tenía ningún especial interés Reino Unido con Francia, que están al otro lado, de proteger Polonia, pero se dieron cuenta de que o protegían Polonia o esto seguía creciendo. Esa es, digamos, la gran duda que tengo yo. Es decir, si Putin solo se quedará en eso o si hay que frenarle y decir, oye, es que si no le frenamos, Putin va a llegar hasta Algeciras, ¿no? Entonces, o bien nos convencemos, porque esto es una cuestión que a mí personalmente me da un poco de rabia y no tengo sangre fría para ser político ni estas cosas, ¿verdad? Y digo, vamos a ver, seamos claros, o estamos en guerra, Antonio, o estamos en guerra o no estamos en guerra, pero no puede salir el presidente del gobierno al Congreso de Diputados a hablar de la guerra de Putin, de que si Putin es un agresor, de que si Putin es un autócrata, tal, y luego tomar acciones de que no estamos en guerra. O estamos en guerra económica y por lo tanto esto nos va a afectar y nos va a llevar a una guerra real, y entonces resolvamos las cosas o bien diplomáticamente, negociando, o bien mandando gente sobre el terreno, o esto queda como un poquito, perdón por la expresión, pero como ese chulo del colegio que no tenía ni media torta y entonces todo el día estaba provocando a los demás hasta que llega un tío un poco más fuerte y le da un tortazo, se acabó la provocación. Cuidado con las provocaciones porque puede llevarte a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, o nos metemos, mi pronóstico, o nos metemos en una guerra así o ayudamos, que esto es lo que yo quisiera, lógicamente, o ayudamos a buscar la paz y a trabajar por la paz. Ya digo, el Papa Francisco, bueno, la Santa Sede desde hace siglos, por supuesto, pero desde el siglo XX, digamos, ha participado o se le ha llamado como mediador en bastantes conflictos internacionales, precisamente por eso, por su neutralidad, porque no va a sacar nada, es decir, no va a ampliar su territorio por meterse en un conflicto. Entonces, por ejemplo, entre Chile y Argentina participó en esa mediación y en otros muchos conflictos, por ejemplo, entre Israel y Palestina, pues también ha intentado mediar y me consta que en ese conflicto en concreto sigue mediando, sigue trabajando.
Entonces, la cuestión es esa. Ojalá las distintas iniciativas, las que conocemos y las que no, de paz prosperen y esta guerra se acabe ya, porque si no, si la situación se enquista y se alarga, al final nos va a tragar como un agujero negro y eso de verdad que es un escenario que no es deseable. Pues Antonio, me alegra mucho el repaso que has hecho porque se han tocado todos los palos de alguna forma u otra, ¿no? Lógicamente, para entrar de lleno en profundidad en cada aspecto, pues se necesitan semanas, ¿no? Pero bueno, en lo que nos compete, en este caso a ti también, yo creo que se ha abordado bastante bien, bastante certero, amplio el conflicto, las consecuencias a nivel global. Yo te lo agradezco, un ejercicio bastante intenso intelectual, el que te he visto y te he escuchado realizar aquí. Te lo agradezco de todo corazón. Aprovecho también para agradecer a todos los que han comentado, completamente de acuerdo, no hay otro modo de cese que la vía diplomática. El problema de la ONU es el veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Bueno, eso podríamos interesante. En fin, todos son comentarios magistral, incluso dicen por aquí, por el chat. Yo me alegro mucho de tu intervención, de todo corazón te lo digo. También me gustaría, eh, ahora, me gusta terminar con que el invitado haga la última reflexión del tema, totalmente libre y, en fin, lo que quiera decirnos, totalmente libre. Pero me gustaría que también comentara en esta última reflexión que te invito a que hagas, es que nos digas cómo podemos encontrarte tus artículos por internet, que nos digas cómo podemos buscarte, Antonio. Y te dejo ya paso. Te dejo ya paso. Vale. Pues empezando por el final, la verdad es que yo no tengo canal de YouTube ni nada de estas cosas, pero vamos, en Google o en YouTube, tecleando mi nombre, pues pueden salir multitud de entrevistas y de artículos y de todo eso, ¿no? Yo trabajo en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y allí soy profesor también de Relaciones Internacionales. Entonces, pues bueno, allí quien quiera sumarse al máster de Relaciones Internacionales o al máster COPE de Radio, que ahí también doy clases de Relaciones Internacionales, pues adelante, están todos invitados. Pero fuera de eso, pues bueno, pues hay multitud de medios, ¿no? Y luego mi última reflexión final, pues la verdad es que ya lo he diciendo, a mí me apena muchísimo, yo nunca he pisado Rusia, ¿eh? Yo, en fin, solo he pisado el aeropuerto de Moscú en mis viajes a Asia Central, que es, digamos, mi tema de investigación. Yo de Ucrania sé casi nada, ¿eh? Pero de Asia Central pues sé un poquito más porque todos los años solía viajar, ahora con la pandemia menos, claro, pero suelo viajar por lo menos 1 o 2 veces al año allí a Asia Central, ¿no? Entonces yo, Rusia nunca la he pisado, pero he pisado el aeropuerto. Hay una gran admiración por Putin. Esa admiración es impuesta, es espontánea, eso es otra pregunta, eso que lo resuelvan ellos, pero yo la percepción que tengo es que sí, que es un personaje muy admirado, no solo en Rusia, sino en Asia Central también, ¿eh? Porque es una manera distinta de ejercer el poder, ¿vale? Entonces nosotros apreciamos el poder y el liderazgo de una manera, ellos lo aprecian de otra. Y a lo que voy es a esta reflexión, ¿no? No cortemos los lazos de amistad personales con los rusos, porque ahora son los enemigos, aunque apoyen a Putin, eso da igual, ¿no? Es decir, yo he visto romperse relaciones entre instituciones porque ahora estamos en guerra con Rusia, pero España no está en guerra con Rusia. No es que si ahora les apoyamos vamos a parecer prorrusos, pero es que si cerramos todas las puertas, ¿qué única salida le queda a Rusia? Más que una huida hacia adelante sin sentido y sin control, ¿no? Además que es una pena porque las relaciones culturales, educativas, de amistad, todo lo bueno en general tarda muchísimo tiempo en fraguarse y sin embargo es muy fácil destruirlo, sea un matrimonio, sea una amistad, sea una relación personal o sea lo que sea, una relación entre países. Las cosas buenas, tardan mucho en hacerse, tardan mucho en construirse y son muy fáciles de destruir. Por favor, no caigamos en esa trampa y por favor, sigamos apostando por la paz y sigamos apostando por la amistad entre los pueblos.
me sumo a esas reflexiones finales, Antonio. Te lo agradezco mucho, compañero, y a todos los que nos habéis acompañado durante el directo. Y bueno, nos despedimos hasta próxima, familia. Bien, Hasta luego. adiós. Muchas gracias. Muchas gracias.